Hay hallazgos extraños que oculta la élite para que no sepamos de la existencia de otras especies extraterrestres que en el pasado estuvieron muy presentes en nuestro planeta. Descubrimientos realizados por arqueólogos independientes que luego fueron callados y sus hallazgos fueron desacreditados y catalogados como fraudes o invenciones de cuatro locos, pero los hallazgos han sido realizados por todo el planeta. Tecnología imposible para esa época según los oficialistas, construcciones imposibles de replicar con la tecnología que nos muestran hoy en día, huellas del pasado que demuestran que no coincide con la historia del pasado que nos enseñan, objetos fuera de nuestro tiempo. Dentro de estos hallazgos están los cuerpos de seres que según su morfología no se corresponden con ninguna especie que nos hayan mostrado, cráneos, esqueletos, momias, etc. Un misterioso cementerio ubicado en la región central de África, cerca de la ciudad de Kigali, en Ruanda. Al parecer, este recinto funerario fue instaurado hace aproximadamente 5 siglos, pero curiosamente no se han hallado vestigios de un asentamiento humano en las inmediaciones del antiguo cementerio, lo cual, aunado a la extraña forma de los restos, hizo suponer al jefe de la expedición que se trataba de seres de otro planeta. En el lugar se hallaron 40 tumbas comunales que guardan cerca de 290 cuerpos. Los restos parecen pertenecer a criaturas que medían más de 2 metros de altura, con cabezas extremadamente largas y sin presentar rastros de boca, ojos o nariz. Los antropólogos se aventuraron a sugerir que probablemente estos seres eran de una raza extraterrestre cuyos sistemas inmunológicos no pudieron combatir las enfermedades terrestres y terminaron por morir prematuramente. Sin embargo, tampoco se han hallado rastros de lo que pudiera haber sido su nave espacial. En 1937, un grupo de científicos chinos, encabezados por el profesor Chi Putei, exploraron las cuevas del monte Bayankara Ula y se encontraron una serie de esqueletos con cabezas excesivamente largas. En las paredes de las cavernas se encontraban trazos representando el sol, la luna y las estrellas. Cerca del lugar encontraron 176 placas de piedra, cada una con un orificio a partir del cual surgía una espiral que se esparcía alrededor de la piedra. Expertos en criptología se dieron a la tarea de descifrar los símbolos que aparecían tanto en las placas de piedra como en las paredes. Según el Dr. Chung Un Nui, quien habría descifrado en 1958 los jeroglíficos de los discos, dijo que allí se especificaba que los Dropa vinieron de las nubes en sus naves y que su nave se estrelló contra la Tierra, y los sobrevivientes de la nave en su mayoría fueron asesinados por la gente del lugar. Los Dropas son una raza extraterrestre de baja estatura que aterrizaron cerca del Tíbet hace aproximadamente 12.000 años. Las cuevas parecían haber sido artificialmente talladas en un sistema de túneles de expensas subterráneas. Se dice que los exploradores encontraron muchas tumbas de esqueletos de 1,5 metros de altura, enterrados dentro de las mencionadas cuevas. Los esqueletos tenían cabezas anormalmente grandes y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. Según indicaron, estudios de ADN dieron como resultado que se trataban de un ser híbrido, mitad de origen desconocido extraterrestre y mitad humano. Junto a las tumbas se encontraron unos cientos de discos de 30 centímetros de ancho de piedra con agujeros de 20 milímetros de ancho en su centro. Además, sobre las paredes fueron tallados los cuadros del sol naciente, la luna, la tierra, las montañas y líneas de puntos que unen la tierra con el cielo. Otro presunto cuerpo de extraterrestre fue descubierto en una cueva en Turquía. Un cadáver momificado, aparentemente de la edad del hielo, fue hallado al interior de un sarcófago hecho a partir de un material cristalino, solo que en esta ocasión el cuerpo denotaba una altura menor a la del humano promedio, con aproximadamente 1 metro con 20 centímetros, y denotaba un cierto color verduzco en la piel, además de protuberancias en la espalda simulando un par de alas. En el año 2012 fue dado a conocer por el antropólogo Renato Dávila el descubrimiento de una momia de características especiales. La momia fue encontrada en una cueva funeraria en la cima de la montaña llamada Viracocha, en Cuzco, Perú, que según se sabe servía de adoración al dios Viracocha, un personaje que según cuentan los historiadores fue el creador de la tierra y originó la creación del majestuoso imperio incaico en Cuzco, Sudamérica.
El dios Viracocha poseía poderes extraordinarios y, según los cronistas, tanto su piel como su estatura y demás detalles físicos no coincidían en lo más mínimo con los lugareños de los Andes peruanos. La momia, en referencia a quien se le puso el nombre de Huayqui, que significa hermano en idioma quechua, tiene un tamaño de 50 centímetros de altura. Muestra en su estructura ósea y física rasgos no comunes con los habitantes de esa área del Perú. Huayqui tiene las cavidades oculares demasiado grandes, cabeza grande en proporción al total de su cuerpo y además tiene una deformación craneal que, según Dávila, no corresponde a entablillados que fuerzan dicha deformación. No presenta tabique nasal, en la mandíbula presenta unas pequeñas protuberancias como aletas. Además presenta una fontanela en la cabeza propia de bebés, pero sus dentaduras son de un adulto. Esto ha hecho pensar a muchas personas alrededor del planeta, así como a su descubridor, de que Huayqui se trataría de un ser extraterrestre y que por alguna circunstancia especial fue enterrado de una manera muy singular en la cima de la enigmática montaña llamada, curiosamente, Viracochan. Hablando de cráneos anormalmente alargados y de gran tamaño, tenemos los cráneos de Paracas y de otras partes del planeta. Paracas es una península desértica situada en la provincia de Pisco, en la costa sur de Perú. Es aquí donde el arqueólogo peruano Julio Tello realizó un asombroso descubrimiento en el año 1928. Una enorme y elaborada necrópolis que albergaba tumbas repletas con los restos de individuos que presentaban los cráneos elongados de mayor tamaño hallados jamás en todo el planeta. Estos cráneos han acabado siendo conocidos como los cráneos de Paracas. En total, Tello encontró más de 300 de estos cráneos elongados, algunos de los cuales se remontan a hace unos 3.000 años. Es bien conocido que la mayor parte de los casos de elongación de cráneos son consecuencia de una deformación craneal intencionada, provocada mediante vendajes, tablas o ataduras, que permiten aplicar una fuerza determinada durante un largo periodo de tiempo. Habitualmente se conseguía ejerciendo presión sobre la cabeza con dos tablas de madera fijadas mediante vendas o vendando la cabeza directamente con piezas de tela. Sin embargo, aunque la deformación craneal cambia de hecho la forma del cráneo, no altera otros rasgos característicos de un cráneo humano normal. El investigador Marzulli describe los cráneos de Paracas como diferentes a los cráneos humanos habituales y dice lo siguiente: existe la posibilidad de que se les hayan aplicado tablas desde la cuna, pero la razón por la que no creo que fuera así es que la posición del foramen magnum está retrasada hacia la parte posterior del cráneo. Un foramen magnum normal se encontraría más cerca de la línea de la mandíbula. Marzulli explica que un arqueólogo ya ha escrito un artículo sobre su estudio acerca de la posición del foramen en más de 1000 cráneos. Sostiene que en los cráneos de Paracas la posición del foramen magnum es completamente diferente de la de un ser humano normal y también es más pequeño, lo que refuerza nuestra teoría de que no hubo entablamiento del cráneo en la cuna, sino que es genético. Por otro lado, Marzulli describe también cómo algunos de los cráneos de Paracas presentan un arco cigomático, huesos de los pómulos muy pronunciado, cavidades oculares diferentes de las habituales y carecen de sutura sagital, el tejido conectivo que une las dos paralelas del cráneo. En un cráneo humano normal debería haber una sutura que parte desde la placa frontal, claramente visible por encima de la bóveda craneal que separa las placas parietales, y conectando con la placa occipital en su parte posterior, afirma Marzulli. Observamos muchos cráneos de Paracas que carecen por completo de sutura sagital. Existe una enfermedad conocida como craneosinostosis, que tiene como resultado la fusión de las dos placas parietales. Sin embargo, Marzulli opina que no existe evidencia alguna de esta enfermedad en los cráneos de Paracas. El señor Juan Navarro, propietario y director del Museo Arqueológico Paracas, que alberga una colección de 35 cráneos de Paracas, permitió la extracción de muestras de 3 de los cráneos elongados para realizar pruebas de ADN, entre ellos el de un niño. Se obtuvo otra muestra de un cráneo peruano que llevaba 75 años en los Estados Unidos. Uno de los cráneos estaba datado en unos 2000 años de antigüedad, mientras que otro era de hace 800 años. Brian Foster, autor de más de 10 libros y una autoridad en los antiguos sudamericanos de cráneos largos, reveló los resultados preliminares del análisis de ADN. Él escribió lo siguiente:
Tenía ADN mitocondrial que solo se hereda de madres a hijas, con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animal conocido hasta ahora, pero los pocos fragmentos que pude secuenciar de esta muestra indican que si estas mutaciones se mantuvieran, estaríamos tratando con una nueva criatura humanoide, muy distante de los Homo sapiens, los neandertales y los homínidos de Denisova. Las implicaciones son enormes. No estoy seguro de que siquiera cabrían en el árbol evolutivo conocido. Agregó que si los individuos de Paracas fueron tan biológicamente diferentes, no habrían sido capaces de procrear descendencia con los humanos o híbridos. De la misma forma que en los yacimientos de las culturas precolombinas se han encontrado cráneos anómalos, en la antigua cultura egipcia uno de los más grandes faraones, Akenatón, es representado con una cabeza extrañamente alargada. Los antiguos faraones de Egipto decían proceder del linaje directo de los dioses. De la misma forma que Akenatón, su esposa Nefertiti tenía un cráneo extraño alargado, fruto de su especial herencia genética. Además, el faraón poseía otra característica anómala, tenía un cuerpo extrañamente afeminado. Los científicos no pueden explicar estas características físicas, así que intentan encajar a Akenatón en un síndrome denominado de Marfan. Dicho síndrome produce alargamiento de las facciones y del cráneo, rasgos femeninos y una clara infertilidad. Pero es bien sabido que el faraón tuvo por lo menos una docena de hijas, y aquí es donde no encaja la historia oficial. Esto es lo que ocurre cuando comparamos uno de los cráneos de los yacimientos precolombinos y una estatua del cráneo de Nefertiti, madre de la estirpe real faraónica, descendiente directa de los dioses. Las formas encajan y las evidencias también. Una vez más sería interesante pasar por encima de las mentiras oficiales, de la historia y los mitos que nos han vendido y realizar análisis de ADN a estos cráneos y a las momias de esta estirpe faraónica. Si algún laboratorio tuviera la valentía de realizar los análisis, probablemente los resultados superarían nuestras expectativas y demolerían los dogmas históricos imperantes, abriendo paso a un nuevo planteamiento sobre nuestros orígenes.